Importante en la industria minera es el bienestar social de sus trabajadores, así como de las comunidades y los municipios y localidades, en localidades mineras, desde luego, que podemos decir que cuentan con un alto nivel de desarrollo superior al promedio nacional. Así que vamos a preguntarle o a pedirle en este momento a quien está de coconductora, a Alexa, que nos dé información sobre la minería y su relación con la sociedad. Alexa, ¿nos puedes dar información sobre la minería y su relación con la sociedad? La minería y la sociedad están estrechamente relacionadas. La minería es una actividad que proporciona una gran cantidad de materiales esenciales para la vida moderna. Es una actividad que se realiza de manera responsable y sostenible, teniendo un gran impacto social y trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales y otros grupos de interés para garantizar que la minería sea compatible con el desarrollo humano sostenible y para asegurar que los beneficios de la actividad minera se compartan equitativamente. Y bien, continuamos. Vamos a nuestra siguiente conferencia. El tema es oportunidades y desafíos para la industria minera mexicana en un entorno global cambiante. Y le pedimos venga a este escenario el consejero patrimonial de Grupo GEMSO y Grupo Helios, Arturo Fernández. Adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Pues, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias. Días todavía, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, el tema de la conferencia es oportunidades y desafíos para la industria minera mexicana en un entorno global. Y no puedo evitar recordar aquellos libros que se publicaban hace unos años que se llamaban megatendencias, los megatrends que les llamaban, eran unos libros muy populares que los anunciaban con un volcán y bueno, pues una gran presentación, ¿no? Y eran muy interesantes porque hablaban de las grandes tendencias que nos estaban afectando. Si hoy buscamos esas megatendencias, si hacemos una búsqueda rápida en Google o en cualquier plataforma, nos van a aparecer un enorme universo de tendencias. Entonces, yo creo que lo importante es ir cerrando el abanico e irnos enfocando en aquellas tendencias que nos afectan a nosotros. Como dice mi presentación, bueno, mi título dice economista, empresario, no soy un especialista minero, ni metalúrgico, ni geólogo, pero lo mío es el tema del desarrollo económico, el desarrollo económico e industrial, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darle un giro que, por cierto, pues yo creo que ya han tenido muchos especialistas en materia de minería, pero vamos viendo un poco más respecto a estas grandes tendencias, ¿no? Creo que no alcanza el improvisado clicker. Avanzar. Ya. Precisamente la próxima semana estamos celebrando un evento en el que… Sí, pero no está avanzando más. Ahí está. En el que queremos hablar precisamente sobre estas grandes tendencias. Y de estas tendencias, identificamos dos muy importantes, que uno es la implementación de plataformas de inteligencia artificial y el tema del nearshoring, que son dos grandes tendencias que nos afectan a nosotros en el estado de Sonora. Consideramos muy importante todas las tendencias, que si la electromovilidad, que si el litio, que si, bueno, pues todas estas, pero si nos vamos a diferentes giros, si nos vamos a tecnología, en arte, en política, hay grandes cambios y grandes tendencias de mediano y largo plazo. Pero aquí en el estado de Sonora, una de las más grandes, una de las más importantes es precisamente la segunda,
que es la del nearshoring. Y precisamente por eso consideramos importante hablar de esto. Solamente para hablar muy rápido de la aportación de la minería, y aquí vamos a encontrar algunas cosas que nos llaman la atención. Sí. Bueno, me dicen que no hable del PIB porque dicen, bueno, ¿y eso qué es, no? Entonces, el Producto Interno Bruto creo que es un tema muy importante del que no podemos no hablar, porque tiene que ver con la suma del valor de todos los productos y servicios que nosotros producimos y generamos. Es decir, el valor de la economía, el valor, la suma del valor de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la minería representa a nivel nacional entre el 2.5 y el 4% de esta producción, de esta suma, de esta gran suma a nivel nacional. En el Producto Interno Bruto industrial, es decir, de ese pequeño segmento, representa el 8.6%. Genera 352.600 empleos directos, que estos son los que trabajan directamente en estas empresas, pero también genera 1.6 millones de empleos indirectos. Si nos vamos aquí en Hermosillo, para poner en contexto, la industria automotriz, en la planta Ford trabajan directamente cerca de entre 4 y 5, dependiendo si abren el otro turno, pues vamos a pasar a cerca de 5.000 empleados. Entonces, pero esos 4.000 empleados generan otros tantos, el efecto multiplicador es 11:1. Es decir, por cada empleo que se genera dentro de la planta Ford, se generan otros tantos alrededor. De tal suerte que alrededor de esta industria trabajan cerca de 50,000 personas. Y esos tienen que ver con los empleos directos. Estos son los proveedores de los proveedores de servicios y demás, ¿no? En el estado de Sonora, esto representa el 11% del Producto Interno Bruto estatal, cerca de 20,000 empleos directos. Pero estos empleos indirectos, pues es un factor de 5:1. Es decir, por cada empleo directo hay cerca de 5 indirectos que forman parte de la industria. Producimos el 100% de estos metales, el 67% del cobre del país, el 28% del oro que se produce en el país. Tenemos en Cananea el mayor productor de cobre de México, en Caborca el productor más grande de oro de México, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos viendo casos en particular. Me llama mucho la atención el caso de Caborca, que produce cerca de 35,900 kilogramos de oro, que con este valor pues genera cerca de 40,000 millones. Bueno, la industria vale en el estado de Sonora 40,000 millones de pesos. Caborca representa el 41% con 16.4 mil millones de pesos, con una población de 60,000 habitantes. Ahora, el Producto Interno Bruto, esto que decíamos ahorita, que es la suma del valor de todos los productos y servicios que generamos, representa 183 mil pesos al año por persona. Pero si esto lo multiplicamos por el número de habitantes, nos da 5.8 mil millones de pesos. Si esto lo comparamos con la producción de oro de Caborca, pues quiere decir que en Caborca se están produciendo el 284% de lo que produce la suma de todos sus habitantes. Bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué no es el oro parte de la suma de los productos y servicios que se están generando? El problema es que no suma porque no se suma a la mano de obra, a la transformación o a los productos que se generan en la entidad. Es decir, se considera extracción, pero no se considera como parte de la producción. Solamente los servicios, la proveeduría, los productos que se integran a la cadena de suministro. Entonces tenemos 2.84 veces esta generación. Adelante. Este es el valor del oro, pues nada más lo puse como un dato curioso. Si vemos, por ejemplo, aquí, bueno, ¿en qué consiste lo que se produce? Pues todo lo verde son frutas y verduras, es decir, productos agrícolas. Entonces, no aparece aquí, no aparece casi la minería. La rayita azul que vemos por acá es ganadería.
Esa rayita es lo que representa toda la ganadería. Entonces, no aparece en este Producto Interno Bruto, en esta suma no aparecen. Adelante. Bueno, estas son las remesas. El caso de Cananea es otro caso todavía más curioso, porque si hacemos la misma cuenta y nos vamos al último renglón, quiere decir que la extracción de cobre en Cananea, en el municipio de Cananea, equivale a 8.25 veces el valor del Producto Interno Bruto, de la suma de todo lo que se produce y se genera de todos los productos y servicios de la ciudad. Con esta producción, si sí sumara, pues sería San Pedro Garza García, ¿no? Dale para adelante. Entonces, hacia dónde voy y porque por la razón por la que empecé hablando del nearshoring es por la importancia de integrarnos a las cadenas de suministro, pero también a la transformación de los productos y servicios. Nosotros nos encontramos en la industria molinera. Nosotros compramos trigo, lo molemos y fabricamos harina. Pero ¿dónde ponemos los molinos? La transformación tiene sentido ponerlo en donde está la mano de obra. Es decir, los molinos tienen sentido que estén en Sonora, pues porque aquí se produce trigo. No tendría sentido que los pusiéramos en, no sé, en Tabasco, ¿no? Porque aquí es donde está no solamente la producción, pero también el mercado, ¿no? A ver, para adelante. Caso de Cananea, bueno. El caso de Zaguaripa, otro caso muy interesante, todavía más acentuado que el caso de Cananea. En Zaguaripa, si hacemos la misma cuenta, llegamos a la conclusión de que se producen 9.54 veces el valor de su Producto Interno Bruto, el valor de la suma de todos los productos y servicios que genera la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de la minería, y que yo sé que la minería es solamente la extracción, es ir integrándonos verticalmente para ir generando un mayor valor agregado, ¿no? Normalmente en mis presentaciones me gusta empezar con un par de fotografías de una población que tenemos aquí en Sonora, que mucha gente no conoce, que es la población de los Triquis. Es una población que se encuentra en una situación de pobreza extrema y que después de una visita que les hicimos, pues sales pensando qué es lo que podríamos nosotros hacer o qué es lo que tendríamos que hacer para sacar a esa gente de esa situación. Y lo que tenemos que hacer es generar oportunidades, con frecuencia decíamos que la madre de todas las causas es el desarrollo económico, porque del desarrollo económico se desprende la solución de muchos problemas, entre ellos los problemas de desigualdad. Hablar de un posible desarrollo social sin hablar de desarrollo económico pues sería simplemente absurdo. Tienen que ir de la mano. Entonces, en la medida en la que vayamos nosotros tomando estas oportunidades e tomando ventaja de estas oportunidades, generamos este bienestar hacia toda la población, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno. Y bueno, pues tendríamos que hablar de Sonora. Esta es la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos. Afortunadamente tenemos un superávit y que se ha acentuado últimamente en los últimos años y en los últimos meses. Este es el efecto que está causando el nearshoring. Me preguntan en una conferencia, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la minería? Bueno, pues precisamente porque se está dando una coyuntura, se está dando una oportunidad en la que nosotros, teniendo la generación, la producción de minerales y de insumos, pues podemos integrarlos a las cadenas de suministro, ¿no? Dale adelante. Otro. Traje demasiada información para los 20 minutos. Bueno, a ver, dale otro. Bueno, cuando hablamos de las grandes tendencias en minería, pues hablan de sostenibilidad, de la implementación de tecnología, de regulación, ¿no? Que cada vez tenemos un marco regulatorio cada vez más complejo y una globalización que implica acceder a nuevos mercados y recursos, ¿no?
Y ahí es donde entra el tema del nearshoring, ¿no? Entonces, la implementación de la tecnología presenta particularmente un gran reto porque cada vez tenemos una mayor velocidad de implementación de esta tecnología y entonces los cambios, estas tendencias cada vez se vuelven más difíciles de predecir. Aquellas megatendencias de las que hablamos en el pasado, yo creo que decidieron dejar de hacer estos libros porque cada vez se volvía más complejo, ¿no? Hacer estas predicciones y empiezan a volverse cada vez más complejas estas megatendencias y bueno, pues ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿no? Como economistas, para poder proyectar un futuro, lo que hacemos es que nos basamos en el comportamiento pasado, pero cada vez es menos significativo. Es decir, antes tomábamos los últimos 10 años y fácilmente podíamos proyectar los siguientes 10. Ahora si hacemos ese ejercicio, pues tomamos 10 años que no se parecen al México. Por ejemplo, si hablamos de México, pues tomamos 10 años que no se parecen al México de hoy. Y entonces proyectar se vuelve más complejo, pierden significancia. Entonces, ese es uno de los retos que estamos enfrentando, ¿no? Adelante, adelante. Quebramientos productivos. Bueno, entonces, parte de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo, y escuchaba un conferencista antes de Silvia, que hablaba precisamente de, perdón, sí, exacto. Entonces, hablaban de estos retos, bueno, estamos pasando de una autarquía, esta globalización nos está llevando de un proteccionismo hacia una gran globalización y la globalización presenta grandes ventajas, pero también presenta grandes retos y grandes riesgos y lo vimos y lo vivimos durante la pandemia, que fue lo que pasó y es lo que comentaban sobre los automóviles. Ya se regularizó la proveeduría de los vehículos, pero ahora el reto es transportar los vehículos de los puertos al destino a donde se van a vender. Entonces se están acumulando en los puertos marítimos. Nosotros nos vemos en la necesidad de decirle a nuestros clientes, oye, ya tengo tu vehículo, nada más que está allá en Veracruz, ¿no? Y pues para traérnoslo de allá para acá, ahí es donde se encuentra el siguiente gran reto, ¿no? Entonces, la globalización presentó estos retos, la concentración de la fabricación de los microchips y los semiconductores en Asia, bueno, nos puso en evidencia durante la pandemia una gran vulnerabilidad. Y ahora que se están queriendo traer esa producción más cerca de casa, es que se abren estas grandes oportunidades. Entonces, las desventajas que presenta la globalización, aparte de la especialización, tenemos una gran concentración en pequeños centros de producción. Aquí es como vimos que se dio esta gran concentración. En Taiwán se concentraba el 66% de la producción, en Corea del Sur el 17%, en China el 8% y en el resto el 9%. Pero aparte de darse una gran concentración, hay que ver de qué fue de lo que se concentró la producción, porque en estas grandes fábricas es que se concentró la fabricación de los microchips más complejos, de mayor potencia, de mayor velocidad. Y entonces en el resto del mundo se distribuyeron la fabricación de los microchips de otras velocidades y de otros niveles de complejidad, ¿no? Entonces pareciera que hay más o menos una distribución, pero en realidad, si querías tener acceso a los de más alta sofisticación, tenías que acudir a las fábricas que se encontraban en Taiwán, ¿no? Entonces, durante la pandemia nosotros esperábamos, tú me dices el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces durante la pandemia lo que se dio, el fenómeno que vimos fue una concentración, se anticipó la peor crisis en los últimos 70 años. Para poderlo comparar con la crisis del 94, en el 94 se perdió el 96% de las ventas en el mercado automotriz, por poner un ejemplo. Eso se perdió, es decir, pasar de vender 100 unidades a pasar a vender 4 unidades al mes,
pues eso es un impacto grandísimo. Y esta venía anunciada como una crisis peor, la peor de los últimos 70 años. Es decir, si en el 94 vimos esta crisis y esta está anunciada como una crisis aún peor, bueno, pues ¿qué es lo que nos espera? Entonces, por eso se dio una cancelación de pedidos, no solamente de microchips, de aparatos electrónicos y de muchas otras cosas. Lo que pasó en el mercado automotriz fue muy distinto y entonces fue donde vino este problema, ¿no? Dale. Entonces, este fue el comportamiento que vimos en la venta de vehículos. No vimos esta caída del 90 y tantos %. Y entonces ya se empezó a complicar una recuperación en el mercado automotriz, precisamente porque aunque la demanda se recuperó, pues la producción no tuvo la capacidad para poderse emparejar, ¿no? Pero todo esto abre grandes oportunidades para nosotros, porque es la razón por la que estamos hablando de esto, es porque esto abre esa ventana de oportunidad, eso acerca estas oportunidades aquí a México y en particular al estado de Sonora y los estados de la frontera. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que está pasando en Nuevo León. Está viendo, pues ahora que se anunció que van a instalar la planta de Tesla, pues eso sí va a presentar una gran cantidad de oportunidades, pero va a estresar la demanda de mano de obra calificada en el área de Monterrey, la demanda también de insumos, la industria, la capacidad o la disponibilidad de metros cuadrados de naves industriales. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ahí es donde nosotros tenemos la coyuntura, ahí es donde tenemos nosotros que aprovechar. Hace poco me buscaban unos desarrolladores industriales y me decían, oye, venimos a ver de qué se trata todo este ruido que está haciendo Sonora. Vamos a Baja California, bueno, ellos venían de Baja California, vamos a Yucatán, vamos a Querétaro, vamos a cualquier otra parte y en todos lados escuchamos el nombre de Sonora. Dicen, entonces venimos a averiguar, a ver de qué se trata, qué es lo que hay. Y lo que se encontraron fue precisamente eso. Disponibilidad de mano de obra calificada. Según el IMCO, Hermosillo se encuentra en el primer lugar después de evaluar 66 de las principales ciudades en nivel académico promedio. Bueno, Ciudad Obregón se encuentra en el tercer lugar según esa evaluación que hicieron. Tenemos uno de los más altos niveles de implementación de hogares con internet, con computadora, con celular, cercanía a Estados Unidos. Tenemos uno de los cruces fronterizos más eficientes de la franja fronteriza, ignorando Querobabi, ¿no? Pero bueno, ya el cruce en Nogales pues está calificado como uno de los más ágiles de la frontera. Entonces tenemos ferrocarril, tenemos puerto marítimo, tenemos autopistas. Bueno, entonces dicen ellos, pues ¿qué falta? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos la mitad de las ventajas que ustedes tienen aquí en Sonora, bueno, pues estaríamos explotando, ¿no? Entonces lo que vemos es una saturación de la franja fronteriza, una saturación de las ciudades que se encuentran en la frontera, en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, en Chihuahua, en toda la franja fronteriza se encuentra estresada la disponibilidad de mano de obra de metros cuadrados de nave industrial y en términos de costo por metro cuadrado también. Entonces, en Sonora, todas estas oportunidades, estas inversiones que están llegando a Nuevo León, viéndolo por el lado positivo, bueno, pues va a generar oportunidades para nosotros porque allá va a haber un enorme estrés, se va a ver muy estresado. Entonces, yo creo que aquí la invitación es a entrarle a estas oportunidades. Yo creo que hay que ver cuáles son las oportunidades que podemos encontrar. Eso es muy interesante, miren. Dale, por favor. Me tocó conocer hace poco en la Ciudad de México, fuimos a la Feria Aeroespacial, y conocimos a Carlos y Roberto Fernández, que se encuentran ahí en Cumpas, que son ellos dos, son hermanastros, uno está en Agua Prieta, el otro está en Cumpas, y en Cumpas, verás, dale un poquito para atrás, ellos pusieron una empresa aeroespacial. Cumpas tiene 5,800 habitantes
Y en esta ciudad, un poquito para atrás, ándale, ahí está, tiene 5,800 habitantes. Y ahí pusieron una empresa que se llama Mefasa, y es una empresa de manufactura aeroespacial que tiene 250 empleados, pues en una población de 5,800 habitantes. Entonces, pues esto es algo muy interesante, ¿no? Verás, dale para adelante. Les decía yo a ellos, oigan, esto es algo que todo México tiene que saber, todo, por lo menos todo Sonora, ¿no? Dale otro para adelante, otra. Ahí está, esta es la empresa, dale un poquito para adelante. Me llamó mucho la atención, les dije, oigan, pues yo creo que de esto tenemos que hablar. En el caso de Cumpas, pues la manufactura se convirtió en el 46% precisamente del producto, de la producción. Dale para adelante. Esto es parte de lo que se fabrican allá, ¿no? Pero de que se puede desarrollar una industria altamente sofisticada de manufactura de exportación con contratos de la defensa de Estados Unidos, del Departamento de la Defensa, pues esta es prueba de que esto es una realidad, ¿no? Dale para adelante. Lo curioso es que donde tenemos en Sonora la producción de los insumos, Caborca, Cananea, etcétera, pues no encontramos estas cadenas de suministro, no encontramos empresas de manufactura de exportación. Dale. Sí, traje varias, me emocioné demasiado y yo creo que traje demasiadas fotos. Dale, dale. Dale, dale. Estas son las empresas de manufactura de exportación que tenemos en Sonora. Entonces hay 6 en Agua Prieta, 19 en Ciudad Obregón, 22 en Empalme, Guaymas, 57 empresas aquí en Hermosillo, 34 en Nogales, 6 en San Luis Río Colorado. Y bueno, pues como les decía anteriormente, a nosotros nos hace sentido poner la manufactura en donde se encuentran los insumos, de donde extraemos los insumos. Sin embargo, pues estas no son ciudades que se distinguen en el giro minero, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos en Sonora una gran producción de bastantes insumos que pudiéramos ir integrando a las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo voy a dejar. No sé si hay preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que no. Arturo, acá estoy. Sí. No me quiero ir sin las ganas de preguntarte, ¿quién oficialmente define cuál es el PIB estatal y el PIB nacional? El INEGI. Esos son los datos verdaderos. Esos son los datos, sí. La metodología de cálculo, yo creo que eso es algo que hay que revisar, porque yo creo que sí deberían de aparecer esa extracción en el cálculo del PIB. Inclusive en la industria cementera es una industria minera, pues si nunca la han considerado dentro como una actividad minera, ¿no? Exacto. Sin embargo, en algún PIB debe de aparecer. Entonces, probablemente, sí, probablemente en la manufactura o en la transformación. Es decir, esto se va a Estados Unidos o Canadá, estos minerales que se extraen, y pues yo creo que forman parte del PIB en donde se transformen, ¿no? Otra posibilidad es que aparezcan en los datos del PIB nacional y no del municipio, o del PIB estatal, ¿no? Lo cual pues tendría que aparecer en ambos, ¿no? Yo creo. Pero bueno, malamente. Sí. Bueno. Vamos a hacerle entrega de este agradecimiento por su participación en esta conferencia. Muchísimas gracias. Arturo Fernández.